poquito acerca de esto, pero extenderme hacia a lo que es la familia espiritual, la iglesia, ¿no? Los colaboradores. Sabes que la Biblia nos enseña que Dios dijo: llamé a Abraham cuando era uno solo, lo bendije y lo multipliqué. Mira qué impresionante. Lo llamé cuando era uno solo. Iba a ser de él una gran nación, pero comenzó con uno. La visión del Señor comienza con uno. Levante esa mano el que sea uno. Muy bien, ahí está. La visión comienza con uno. No necesitas tener multitudes para empezar. Se requiere uno, una sola persona. Cuando Abraham era uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Necesitamos la bendición del Señor. Pero mira lo que dice Génesis capítulo 18, cuando Dios iba hacia Sodoma para destruir Sodoma y Gomorra. La palabra nos enseña que dice la Escritura que Dios dijo: ¿encubriré a Abraham lo que habré de hacer? ¿Le ocultaré lo que voy a hacer, siendo que él enseñará a sus hijos después de sí a que anden en el camino del Señor? Mira lo que dice la Escritura, que Dios tomó en cuenta a Abraham porque era un hombre que, aunque todavía no tenía a Isaac, él ya estaba determinado a que a sus hijos los iba a conducir por el temor del Señor. Porque el deseo de Dios es bendecir familias. Y en ese paquete de bendiciones está tu familia, está tu hogar, está tu matrimonio, están tus hijos. Tus hijos van en el paquete. Hace algún tiempo y en otros países, en otras galaxias, en otro multiverso, decían que hijo de pastor, decían antes. Pero ahora no, ahora se cambió y se dice hijo de pastor o de sembrador, lo mejor. Diga conmigo, lo mejor. ¿Alguien lo cree? Lo mejor. Lo mejor. Pero eso nos lleva a tener una responsabilidad con nuestros hijos. En la casa, en el hogar, en el matrimonio. Ese es el primer ministerio que se nos confía. Pero entonces, quiero hablar un poquito de la familia que se añade, que es la familia espiritual. Y aquí vemos una foto donde ya cambió aquí el panorama. Ya me hice cuchicuchi con florecita allí. Y ya estamos más alegres. Y de pronto ahí hay un grupo de personas, ¿verdad? Se ve diferente el panorama, porque todo comienza con uno. ¿Sí? Con uno. Y es importante que el uno esté sano, que esté espiritualmente bien, el corazón sano para poder bendecir a otros. Y eso es bien importante. Y hoy quiero hablarles de los colaboradores, porque usted es un colaborador en el reino de Dios. Seas sembrador de grupo de vida, seas sembrador de red, seas pastor, tú eres un colaborador del Señor. Y quiero llevarte a la palabra de Dios. Y vamos a leer la escritura en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 en adelante. 1 Corintios 3, del 6 en adelante, dice: yo planté, Apolos la regó, pero el crecimiento una aclaración. La estrategia, la visión, la manera en que trabajamos es una forma de administrar el crecimiento que solamente Dios puede dar. Ese es el verdadero crecimiento. Hay otras formas de crecer si haces conciertos y traes ovejas de otras iglesias y pescas en otras peceras, pero esas no son válidas en el reino. O sea, hay gente que solamente gana ovejas, pero no gana almas. Y no se trata de ganar ovejas, se trata de ganar almas. Porque se trata de edificar el reino de Dios. Y entonces dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, aquí Dios juega el papel importante. Es prioridad, Dios. Si Dios no está en el asunto, si el Señor no edifica la casa, en vano hacemos todo lo que hacemos. De ahí tenemos que partir, de ahí tenemos que caminar. Es Dios, pero Dios trabaja a través de personas. Dios trabaja a través de colaboradores como tú y como yo. Por eso inmediatamente dice aquí: así que ni el que planta es algo, dile al que está a tu lado, así que ni te creas mucho, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y hay dos formas de crecimiento: crecimiento espiritual, donde una persona es llevada a la madurez, y el crecimiento numérico, que es otro. Necesitamos ambos: crecimiento espiritual, madurez
espiritual, porque la iglesia requiere de colaboradores que tengan los hombros firmes, porque el arca la cargaban levitas y sacerdotes en sus hombros. Se requería que estuvieran siempre disponibles. Cuando la nube se levantaba, no había hora para que se levantara. No había día para que se levantara. De pronto duraba un día la nube en el campamento y de pronto duraba 3 días o un mes, y siempre debería haber gente dispuesta con los hombros, porque la nube siempre podría estar en movimiento. Y dicen por ahí que los que cargaban el arca no solamente tenían que llevarla en sus hombros, sino que también tenían que amar la presencia. Porque dicen por ahí que a causa de la gloria que se manifestaba, de pronto el arca se quería levantar y los sacerdotes deberían decir: no queremos que te vayas, Señor, queremos que te quedes, vamos a amar tu presencia, vamos a honrar tu gloria. Eso es lo que requiere el reino de Dios en este tiempo. Amén. Gente responsable, colaboradores responsables, comprometidos, que en cualquier momento en que el Espíritu Santo les diga que se muevan, se van a poder mover. Que amen la presencia del Señor. Y dice la Escritura, versículo 8, 1 Corintios 3:8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahí habla de una recompensa que hay para ti. Gracias por su alegría de este lado, no, hombre, qué bárbaro. Habla de una recompensa que hay para ti. Ahí dice, y tú tienes que estar seguro que le estás sirviendo a un Dios que te va a recompensar, que tiene un galardón para ti. Amén. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. La Biblia habla del tribunal de Cristo, donde todos nos vamos a presentar y vamos a recibir de acuerdo a lo que hayamos hecho aquí en el cuerpo. Allá va a haber recompensas, va a haber galardones. Yo espero que te lleves un Grammy de perdido. Cada uno recibirá su recompensa. Diga conmigo, cada uno. Levante su mano y diga: yo tengo una recompensa que mi Padre me dará por mi labor. Pero yo no lo hago por una labor, pero Él te la va a dar. Aunque no lo hagas por interés, Él te quiere bendecir. Él te quiere recompensar. Porque nosotros, versículo 9, porque nosotros colaboradores somos de Dios. Colaborar, como si fueran 2 palabras. Colaborar. Dios labora y yo laboro con Él. Él hace su obra y yo hago la mía. Yo hago la parte que me corresponde y Él hace lo imposible. Yo me encargo de llevar el mensaje y Él toca los corazones. Yo me encargo de ministrar sanidad y Él sana a lo enfermo. Yo me encargo de creerle por una palabra profética y la suelto y Él respalda esa palabra profética. Colaboramos. Qué impresionante poder hacer equipo con el Espíritu Santo. Qué impresionante poder hacer equipo con el Espíritu de Dios. En el antiguo tiempo solamente algunas personas, los profetas o algunos reyes, los sacerdotes, tenían acceso a la unción. Pero la Biblia dice que en los postreros días, y estamos en los postreros días, el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos soñarán. Yo no sé tú, pero yo todavía tengo visiones porque estoy joven. Pero habla de que sobre toda carne. Qué impresionante que aquella gloria que descendía sobre un tabernáculo en el pasado, ahora viene a nosotros. Y somos instrumentos en manos de Dios. Somos instrumentos en manos del Espíritu Santo. Y somos personas imperfectas. Porque Dios no llama a gente perfecta, pero nos perfecciona en el llamado. Mientras le servimos nos va perfeccionando. Mientras le servimos va moldeando nuestro corazón. Cuando Dios llamó a David para ser el rey de Israel, el primer equipo que le dio, el primer grupo de vida que le dio fueron 400. 400 afligidos, amargados y endeudados. Cualquier parecido con la realidad que estás viviendo en tu grupo es mera coincidencia. Por ahí fue donde Dios le transformó el corazón. En la práctica tuvo que aprender a amar a la gente. Tuvo que aprender a tener misericordia de la gente. Y eso es algo que se genera en el camino. A veces no tenemos la misericordia al 100 ni el amor por el prójimo al 100, pero en el camino Dios va mudando nuestros corazones y lo va haciendo conforme a la imagen de Él. Somos colaboradores. Trabajamos en equipo con el Espíritu Santo. La iglesia necesita colaboradores. El reino necesita colaboradores. Levante su mano derecha y repite conmigo: yo soy colaborador en el reino de Dios. Versículo 9, porque nosotros colaboradores somos de Dios y vosotros sois labranza de Dios,
edificio de Dios. Habla de dos cosas. Número uno, que colaboramos nosotros en un edificio. Mañana vamos a estar hablando un poquito de la edificación de la iglesia y vamos a estar hablando algunos puntos que implementamos al desarrollar la visión. Pero ahorita quiero hablar específicamente a los colaboradores, a los que servimos voluntariamente al Señor. Porque en este servicio tal vez no se devenga un salario, pero sabemos que hay una recompensa de parte del Señor. Y lo que hacemos, lo hacemos por amor. Lo hacemos porque sabemos que es una forma de corresponder a lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Entonces, dice la Escritura, por ejemplo, la Escritura nos menciona a varios colaboradores de Pablo y menciona sus nombres. Por ejemplo, aparecen Priscila y Aquila. Aparece Onésimo, Aristarco, y no estoy hablando en lenguas, así se llamaban, Marcos, Bernabé, Jesús llamado Justo, Epafras, Aristarco, Demas, Lucas. Pero mira lo que dice el versículo 2 de Filipenses 4. Filipenses 4:2 dice: ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. Porque en aquel entonces, y solamente en aquel entonces, surgían roces entre los servidores. Solo en aquel entonces sufrían ciertas desavenencias, ciertas inconformidades en el cuerpo de Cristo. Eso solamente fue en el tiempo de Pablo. Y era un asunto en donde Pablo les dijo: les ruego que sean de un mismo sentir, porque juntas están colaborando en el reino de Dios. Aprendan a ponerse de acuerdo, porque pudiera pasar lo del matrimonio, como veíamos la imagen anterior, que cada uno está por su lado, y de esta forma no podemos edificar en el reino de Dios. Una casa dividida contra sí mismo no prevalece, está destinada a quedar desolada. Por eso la unidad en el cuerpo de Cristo es importantísimo. Pero lo que te quiero mencionar es lo que está en el versículo 3, Filipenses 4:3. En verdad, fiel compañero, le dice Pablo al que le dirige esta carta, Timoteo, si no me equivoco. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esta parte me brincó, porque somos salvos por gracia. Somos salvos por el simple hecho de recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero ¿de qué manera podemos estar guardando nuestra salvación? ¿De qué manera podemos estar enfocados en cuidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿De qué manera nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu puede estar alineado a Dios? La mejor forma es mantenernos ocupados en las cosas del Señor. Cuando te ocupas en las cosas del Señor, tienes que buscar en oración su rostro, tienes que leer la palabra, tienes que guardar tu corazón, tienes que compartir una palabra, tienes que buscar el rostro de Dios, y todo eso te puede servir para ejercitarte en la fe y mantenerte firme en lo que ya se escribió ahí arriba, que es tu nombre en el libro de la vida. O sea que el servicio a Dios me mantiene en sintonía con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, la Biblia dice que el Señor le dijo a Juan el Bautista: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece en él. Ese es el gran desafío. No solamente fue una experiencia, sino cómo hago para que permanezca en mí. ¿Cómo hago para que la paloma no se vaya? ¿Cómo le hago para que la paloma permanezca en mi hombro y siga caminando conmigo? Y la paloma fácilmente se puede ahuyentar si hago un mal movimiento, si hago algo brusco. ¿Cómo cuidar la comunión con la paloma? El ejemplo nos lo pone Jesucristo. El servicio al Padre, el estar dedicado a eso. Tal vez tienes tu actividad como sembrador, tienes tu trabajo, tu profesión, tu empresa, tu emprendimiento, pero aún así estás llamado a servir al Señor. No todos estamos llamados a ser pastores de tiempo completo, pero sí todos estamos llamados a servir en la casa de nuestro Padre Celestial. Somos colaboradores, diga conmigo, colaborador. Y entonces no se trata de nombramientos, sino de asignaciones. Tú colaboras, estás al frente de un grupo en casa, allí estás colaborando con Dios. Dios está haciendo algo contigo o a través de ti con las personas que van a ese grupo. Dios está haciendo algo contigo en ese lugar donde está el grupo de vida. Dios está haciendo algo a través de ti en donde está el discipulado.
Dios está haciendo algo a través de ti, donde haces esa salvación para todos, esa labor de evangelismo. Dios está haciendo y tú estás colaborando con Dios. Eso te debe quedar bien claro. No se te debe olvidar que estás sirviendo al Señor. ¿Alguien dice amén? Ahora mira lo que dice 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me es dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Di conmigo, fundamento. Pablo dice, Dios me llamó a ser apóstol. Y como perito arquitecto, como experto constructor, puse el fundamento. Y dice, y otro edifica encima. Pero cada uno, di conmigo, cada uno, levanta tu mano y di cada uno, así como cada uno es un colaborador, el Señor dice, cada uno debe mirar cómo sobreedifica. Hay un fundamento, hay unas bases. Imagínate que esta plataforma donde estoy forman las bases de un edificio. Y estas bases fueron puestas para encima de ellas poder construir. Pero si el diseño va para allá y yo quiero edificar para allá, yo estoy caminando fuera del diseño. No estoy edificando sobre el fundamento. Aunque aparentemente estoy trabajando, aunque aparentemente estoy colaborando, no voy en la misma dirección donde va el fundamento. Tal vez estoy en el mismo terreno. Tal vez estoy haciendo equipo con otros. Ahí está el albañil, ahí está el carpintero, ahí está el plomero, ahí está el que corta la varilla, pero yo no estoy alineado al fundamento. Estoy participando, pero no estoy colaborando, porque lo estoy haciendo de una forma equivocada. Por eso Pablo dice, el fundamento está puesto, pero cada uno, todos los que aquí participamos, cada uno debe mirar cómo está colaborando, cómo está sobreedificando, cómo está estableciendo lo que el Señor le ha llamado a hacer. Ahora fíjate lo que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Di conmigo, Jesucristo es el fundamento. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata y piedras preciosas, estos tres elementos son elementos valiosos: oro, plata y piedras preciosas. Pero luego menciona madera, heno u hojarasca. O sea que hay dos formas de estar trabajando en la obra: poniendo materiales preciosos o poniendo materiales volátiles, poniendo materiales que pueden soportar el fuego o poniendo materiales que se pueden consumir con el fuego. Y ahí es donde uno tiene que examinar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dios me llamó a servir. Estoy invirtiendo tiempo en servir, porque todos los que participamos en la visión invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestros recursos, vamos a un lugar, vamos a otro, evangelizamos, movilizamos, nos preparamos. Qué interesante sería examinar qué es lo que estamos poniendo encima del fundamento, porque sigue diciendo la Escritura, son tres cosas que te quiero mencionar aquí. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno, como cuando compras una casa y no supiste que no le pusieron bases ni zapatas y de pronto se viene una tormenta y ¡pras!, se te caen las paredes y entonces descubres que la casa que te vendieron no tenía buen fundamento, no la edificaron bien, vino la tormenta y la derribó. Aquí dice que la obra de cada uno, di conmigo, cada uno, levanta tu mano y di cada uno, o sea, todos colaboramos, cada uno de nosotros colabora. Cada uno de nosotros debe sobreedificar, pero aquí dice que la obra de cada uno, ¿sí?, se hará manifiesta, porque el día lo declarará, porque el fuego, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cualquiera que sea, el fuego la probará. Y entonces si nos ponemos a examinar este versículo y, por ejemplo, en nuestro caso tenemos 24 años de ministerio. Yo tenía 10 años cuando Dios me llamó. Y entonces yo puedo voltear hacia atrás y ver lo que el Señor me ha permitido edificar. Y descubrir errores, descubrir grietas, descubrir cosas que hice mal para corregirlas. Entonces llega un momento en que todos nosotros, los servidores, los sembradores, los pastores, necesitamos ver qué es lo que hemos estado haciendo, porque hay un historial.
Así como las historias de Facebook, ¿no? Ahí las checas, ¿no? El historial. Hay un historial en nuestro servicio, hay un historial de lo que hemos estado haciendo. Y ahora aquí el punto es, si sigo haciendo lo que he estado haciendo, ¿habrá algo que pueda cambiar? Si sigo levantando el muro como lo he estado levantando, ¿hay algo que va a cambiar? O sea, necesito examinar qué estoy haciendo. Y si me doy cuenta que estoy poniendo la mezcla de baja calidad, si me doy cuenta que no puse el fundamento, ni la varilla correcta, ni el concreto correcto, entonces tengo que hacer un alto. Y si es necesario quitar lo que no estaba bien puesto para poner lo que sí tiene que estar allí, tengo que hacerlo. Porque sería irresponsable querer seguir edificando sobre un fundamento que no funciona. Sería irresponsable querer nada más remendar. Dicen los arquitectos y los ingenieros y los constructores que sale más caro remodelar que construir algo. Dicen. Entonces, por esto tú ves que en algunos lugares donde van a poner un negocio, tumban todo lo que estaba antes para poner un nuevo negocio. Y uno piensa, no hombre, hubieran aprovechado las paredes. Como buen regiomontano, para que no haya nadie de Monterrey. Hubieran aprovechado, pero ellos entienden, porque son expertos en eso, que es mejor tumbar todo y levantar de nuevo. Y aquí es donde tenemos que examinar tres cosas. Número uno, el fundamento. ¿Sobre qué fundamento estoy desarrollando mi llamado, mi servicio, mi grupo de vida? ¿Sobre qué fundamento? No se puede poner otro fundamento que no sea Cristo. Pero ¿qué significa exactamente poner a Cristo? ¿Solamente haber recibido a Jesús como mi Señor y Salvador y ya ese es el fundamento? ¿O necesito profundizar en la revelación de quién es Cristo? Cosa que vamos a estar viendo un poquito ahorita en unos minutos. Pero ¿qué significa exactamente poner a Jesús como fundamento? ¿Solamente haber hecho una oración de fe es suficiente para decir que ya puse a Jesús como fundamento? Creo que la relación o la revelación de Cristo tiene que ser más profunda. Es mucho más que una confesión de fe. Es una revelación. Pablo tuvo una revelación de Cristo. Y al tener esa revelación de Cristo, renunció a la religión, renunció a todo lo que estaba haciendo. Y era alguien apasionado, tiró todo, títulos ministeriales, todo lo tiró con tal de conocer a Cristo. Fíjate, llegar al conocimiento de Cristo. Y esto nos debe abrir los ojos para que nosotros podamos llegar al punto de examinar qué fundamento estoy poniendo en mi grupo de vida, en mi red, en mi subred, en mi ministerio, en la congregación que Dios me confió. Número dos, ¿qué elementos estamos poniendo encima? Ok, tengo como fundamento a Cristo, la palabra y la revelación, pero ¿qué estoy poniendo encima? Ahí menciona 6 elementos. 3 de ellos son valiosos. 3 de ellos resisten el fuego. El oro, la plata y las piedras preciosas. Pero los otros 3 los consume el fuego. Y dice que en la prueba se revela lo que yo he estado haciendo. En el momento difícil se revela lo que estamos haciendo. Recuerdo que estábamos en media pandemia y nosotros rentábamos el auditorio municipal o la Expo Tampico, pero en ese contexto no nos podían rentar lugares grandes. No se podían reunir multitudes. Y entonces hubo un tiempo donde de marzo a octubre que no nos reunimos. No había reunión. No nos podíamos congregar, no encontrábamos a la gente. Había unas congregaciones que por nuestra casa sí, su casa sí se reunían. Pero nosotros, por ejemplo, las maestras de escuelas de niños quisieron hacer una graduación y era que pasaran los papás y les entregaran el título y rápido alguien nos puso el dedo. Ahí entra en acción, es que la vecina me puso el dedo. Y llegó la poli luego. Así nos pusieron el dedo, porque no querían que nos reuniéramos. Y recuerdo que estábamos en casa y pues de pronto las primeras semanas no veíamos a nadie y Florecita y yo ahí platicando, pues ¿qué va a pasar? Pues a ver qué pasa. Y ahí fue donde hablamos, mira, en periodos como estos es donde se va a probar lo que hemos estado haciendo en la iglesia. Es donde se va a ver el trabajo. En ese tiempo muchas congregaciones cerraron. La tuya permanece abierta, gracias a Dios.
La nuestra también permanece abierta, gracias a Dios. Pero fue un periodo de prueba que pasó por todo el mundo y es donde somos examinados. ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Qué es la iglesia? ¿Un lugar donde solamente va la gente y pasa un buen rato, un buen momento? Hoy en día hay iglesias que se conocen como iglesias lúdicas. ¿Y qué es una iglesia lúdica? Ven el domingo, pasamos un bonito momento, agradable, buena música, buen sonido, buenas luces y no te veo en toda la semana hasta la próxima que nos vemos. Yo no me meto contigo y tú no te metas conmigo. No me interesa lo que tú estás haciendo. Ven, pasemos un rato juntos, luces, color, sonido, una palabra agradable para ti y nos vemos la otra semana. ¿Eso es iglesia? Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Habla de que ni el mismo infierno puede detener a una iglesia que está siendo edificada sobre el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos edificar en las emociones. No podemos edificar en el ánimo. ¿Qué estamos haciendo? Cuando Pablo menciona el oro, la plata y las piedras preciosas, esto me remite al interior del tabernáculo. El interior del tabernáculo era todo de oro. Afuera era de bronce. Y habla de un sacerdocio. Al tabernáculo solamente entraban los sacerdotes. Solamente. O sea, los que no eran sacerdotes se quedaban afuera. Pero los que eran sacerdotes tenían que aprender a caminar entre el oro. El oro, no el loro. La mesa de los panes de la proposición cubierta de oro. El candelabro de oro puro, labrado a martillo. El arca el altar de oro, el altar del incienso era de oro. Las tablas de madera de acacia estaban recubiertas de oro. Las bases eran de plata. El interior del lugar santísimo donde estaba el arca del pacto era de oro. El propiciatorio era de oro. Los querubines eran de oro. Pero hay algo más interesante. El sumo sacerdote tenía piedras preciosas. O sea, cuando edificamos, llevando a las personas al interior del tabernáculo, cuando edificamos, llevando a las personas a un sacerdocio, porque ahora en Cristo también estamos llamados al sacerdocio. En el antiguo pacto solamente Aarón y sus hijos, pero en el nuevo pacto, Apocalipsis 1, versículos 5 y 6 dice, al que nos amó y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Para Dios. Podemos ejercer el sacerdocio. Y es ahí donde llevamos a la gente a edificarla. Es cuando empezamos a levantar muros. Es cuando estamos edificando personas. Donde les enseñamos la importancia de servir. ¿Y por qué servimos a Dios? Porque servir es un sinónimo de adoración. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Está en el mismo plano. Servicio y adoración. Entonces, en mi grupo de vida yo debo ver si estoy llevando a mis discípulos a una edificación que tiene que ver con un compromiso, que ellos entiendan que de manera personal tienen que entrar al lugar santísimo. ¿Sabes que en el lugar santo, al tabernáculo? En el tabernáculo estaba el altar de oro. Y por la mañana y por la tarde, el sumo sacerdote tenía que prender el incienso. Pero la gente común no se daba cuenta, porque era algo privado. La gente confiaba en que el sumo sacerdote había entrado y prendido el incienso, pero solo él y Dios sabían. Y esto nos habla del incienso personal, no el que se hace en la iglesia. Ahí es fácil levantar las manos, debemos hacerlo en la iglesia, debemos hacerlo en la comunión de los hermanos, pero la vida personal. Cuando un discípulo entiende la importancia de orar, es porque tú lo has estado edificando. Cuando un discípulo entiende que es importante entrar al tabernáculo y buscar personalmente al Señor e ir más allá del velo, porque la Biblia dice que Jesús abrió el velo para que nosotros tuviéramos acceso al lugar santísimo y tener relación con nuestro Padre Celestial. Un discípulo que entiende eso es alguien que está siendo edificado. Entonces nosotros tenemos que evaluar cómo estamos formando a nuestros discípulos. Si nosotros hacemos que nuestros discípulos sean dependientes de nosotros, siempre vamos a tener ovejas. Alguien diga, amén.
Y con una oveja no se puede conquistar ciudades. Se requieren colaboradores. Y el colaborador tiene una vida personal de oración. Y el colaborador sabe que mañana y tarde tiene que encender el incienso, símbolo de comunión con el Señor. Y el colaborador sabe que hay una mesa. Y dentro de la mesa hay panes que estuvieron delante de la presencia, panes de la proposición, de los que el sacerdote puede comer. Y esto habla de un pan de revelación, de un pan que estuvo expuesto a la presencia del Señor. Es la búsqueda personal que cada discípulo hace. Cuando un discípulo empieza a hacer todas estas cosas, nos da evidencia de que está siendo edificado conforme a la palabra del Señor. Ahora fíjate bien, el sumo sacerdote tenía piedras en sus hombros con los nombres de las tribus de Israel. Y habla de que sobre sus hombros, cada vez que se presentaba delante de Dios, se presentaba con una carga en sus hombros. Y era la carga del pueblo. ¿Por qué tú sí estás al frente de un grupo de vida? ¿Por qué tú sí asumiste ese compromiso de estar al frente de un grupo, de hacerte responsable de personas, de poder compartirles, aconsejarles, darles tiempo, pagarles un café, etcétera, etcétera? ¿Por qué lo hiciste? Porque hubo un despertar en ti. Porque algo el Señor activó dentro de ti para que tú asumieras un compromiso y llevaras sobre tus hombros esa carga. Tú dijeras, es que yo no soy pastor, es que yo no fui llamado a ser un ministro, pero estás sirviendo. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque el Espíritu Santo te despertó. Y hoy llevas en tus hombros esa carga, esa responsabilidad, semana a semana compartir en un grupo, semana a semana aconsejar en un grupo. Es que tú eres un colaborador de Dios. Eres un colaborador del Espíritu Santo. El Señor está usando tu vida para ministrar a otros. Pero es importante que veas cómo estás edificando a tus discípulos. No es amontonar discípulos, no es amontonar ovejas, es edificarlas. Y llevarlas a ese punto donde digan, yo también quiero llevar en mis hombros el arca del Señor. Yo también quiero llevar el yugo de Jesucristo. Dijo el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Llevad mi yugo, porque mi yugo es ligero, mi carga es ligera. A veces decimos, es que la persona tiene muchos problemas, hay que llevarla, que ponga sus problemas en manos de Dios y que tome el yugo de Jesús, y vas a ver cómo el Señor se encarga de darle la solución a esos problemas que está enfrentando. Alguien dale un aplauso a Jesús. Entonces dice, la obra de cada uno, y es la tercera cosa. Número uno, hay que ponernos el fundamento. ¿Qué fundamento estoy poniendo? Número dos, ¿qué elementos estoy poniendo? Estoy edificando con emociones, estoy edificando con entretenimiento, estoy edificando con una película todos los días de grupo de vida, con palomitas y todo el rollo, o estoy poniendo palabra. Estoy dándoles un bistec jugoso, les estoy dando alimento sólido. Y número 3, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea que Dios prueba nuestro trabajo. Es como sacudir la higuera, ¿no? Y a ver qué es lo que se queda. Es como una criba. ¿Qué es lo que queda después de una situación? ¿Estoy edificando a mis discípulos con el fundamento correcto? ¿O solo estoy teniendo reuniones? Porque no se trata de meterte en una agenda de puras reuniones. Cuando te paras en el grupo de vida, te paras a edificar. Cuando te paras en el discipulado, te paras a edificar. Te paras a bendecir. Aunque tienes un manual y lo preparas, tienes que buscar en Dios una palabra para edificar al grupo de personas que el Señor te ha confiado, porque tú eres un colaborador del Señor. El Espíritu Santo te va a poner palabras oportunas y correctas para la necesidad de las personas que están en tu grupo. No tienes que pararte a leer literalmente la clase. No tienes que pararte a leerla completamente. Tienes que prepararte en oración. Tienes que leerla porque hay una guía para poder compartir y no agarrar monte. Agarrar el camino correcto, si no vas a terminar hablando de la bestia de 10 cabezas y del jinete sin cabeza y del santo y las momias de Guanajuato. Pero tienes que agregarle vida.
Por ejemplo, ahorita escucharon a Florecita compartiendo una palabra, pero contando testimonios de vida. Y eso conecta con la gente. Y eso edifica a las personas. Entonces, cuando tú te paras a compartir en un grupo de vida, tú eres colaborador de Dios y tienes que hablar de lo que el Señor ponga en tu boca, de lo que ponga en tu corazón, para que las personas sean edificadas. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, ¿es la iglesia solo un lugar donde damos enseñanzas de aula? ¿Es la iglesia un lugar donde solamente adoctrinamos? ¿Es la iglesia un lugar donde solamente estamos los domingos? ¿Qué es la iglesia? La iglesia tiene un lugar para que las personas crezcan. Me refiero a un lugar donde puedan ejercitar los dones espirituales. ¿Es la iglesia un lugar donde el que tiene espíritu de sabiduría pueda empezar a aconsejar? ¿Tengo en la iglesia o en el grupo de vida el campo abierto para que el que tenga el don de la enseñanza pueda también participar? ¿Es la iglesia un lugar donde todos podemos servir de acuerdo a nuestros dones? ¿O es la iglesia, el grupo de vida, un lugar donde la gente solamente llega, escucha un mensaje y se sale al terminar la reunión? Es ahí donde nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando en nuestro grupo de vida. Estoy promocionando a mis discípulos, este tiene don de la enseñanza, vamos a promoverlo como maestro. Este es bien chismoso, vamos a meterlo a comunicación. A este le encanta la intercesión, hay un lugar para ti donde puedes servir. Este es un ganador de almas. Mira, invita. Hay que ponerle un campo de juego, ponerle un balón y una portería y va a meter muchos goles para la gloria del Señor. Y es ahí donde uno tiene que verse qué es lo que estoy edificando en mi grupo de vida. ¿Hacia dónde estoy llevando al rebaño que Dios me confió? Compartía en alguna otra ocasión cómo en algún momento en el discipulado, llegaba yo el lunes al discipulado, abría la Biblia, ponía el dedo y salía un mensaje. Y hasta yo me sorprendía. Porque si la palabra está viva y la gracia fluye, pues ahí sale. Dijo Aarón, salió un becerro de oro, me dieron y salió esto. Y el domingo sí me preparaba el tema y todo. Pero el domingo ya me había acostumbrado a llegar a abrir la Biblia y ¡pum! Donde cayera el dedo. Palabra. Hasta que después de un tiempo el Espíritu Santo me dijo, ¿a dónde exactamente los estás llevando? Les hablas de una cosa, luego les hablas de otra cosa, luego los traes para acá y luego los traes de reversa. ¿Para dónde vas? ¿Qué estás edificando? Es como querer levantar una pared, pero pones 3 ladrillos y luego te vas para allá y pones otros 2 ladrillos y luego te regresas de este lado y aquello no tiene ni pies ni cabeza. Quieres poner columnas, pero no hay ni paredes. Pero ya estás hablando de las columnas, ya quieres colar las columnas y no hay ni paredes. Así me encontraba. Y entonces el Espíritu Santo me mostró cómo Israel en el desierto tenían palabra fresca porque Moisés bajaba de la montaña y decía, así dice el Señor. Y verdaderamente Dios le había hablado. Israel en el desierto era un pueblo que vio milagros. En la mañana, maná. En la tarde, caifanes. En la tarde, codornices, me equivoqué, codornices. Milagros, impresionantes. Fue una generación que experimentó avivamiento. Escuche, avivamiento. ¿Por qué? Porque Pablo dice que toda esa generación fue bautizada en el mar y en la nube. Que al pasar el mar rojo fue un símbolo de morir a Egipto para nacer a una nueva vida. Pero bautizado en la nube, quiere decir que estaban llenos del Espíritu Santo. Fue una generación llena del Espíritu Santo. Pero fue una generación que no entró a Canaán. Fue una generación que se quedó en el desierto. Tenían palabra, tenían presencia porque la nube descendía. Y era visible para todos. En el campamento la gente se arrodillaba porque veían que la nube entraba al tabernáculo donde estaba Moisés. Había milagros, había sanidades, pero no iban a ningún lado.
40 años dándole vuelta en el mismo lugar y con la misma gente. O sea, ¿te puedes imaginar el ministerio de Moisés? Oye, como que ya vivimos esto, ¿no? ¿Será un déjà vu? Oye, como que ya por aquí ya pasamos, ¿no? Y al siguiente año, oye, es lo mismo. Y oye, es lo mismo. Y la siguiente semana es lo mismo. Y al siguiente año es lo mismo. Pasaron 10 años, 20 años, 30 años y cada uno tiene que ver cómo está sobreedificando. Porque podríamos caer en la categoría de Moisés de estar sirviendo con todo nuestro entusiasmo al Señor, pero no estar viendo cómo estamos edificando. ¿Puede decir ay, ay, ay? ¿Me regala una sonrisa? Y el Señor me dijo, y así estás tú. Porque ¿a dónde estás llevando a la gente? ¿Hacia dónde vas? Y de ahí el Señor me habló de la objetividad. Objetividad, ahí salió el discipulado con objetivos, sarmientos. Luego te lo explicaré, algunos ya lo conocen. Sarmientos, discipulado con objetivos. ¿Qué están haciendo tus discípulos? Yo recuerdo, ¿qué están haciendo tus discípulos? El Señor me dijo, ¿qué están haciendo? Están evangelizando. Pues dales temas, dales herramientas para que evangelicen. Va, amas de casa, profesionistas, empresarios, personas con oficio, no son ministros, no están en el instituto bíblico, gracias a Dios. Herramientas. Después de 6 meses de darles temas de evangelismo, algunos discípulos me contaban algunas situaciones que estaban pasando y el Espíritu Santo me dijo, ahora necesitan un alimento más sólido. Y empecé a darles temas de afirmación, afirmar en la fe, la oración, la palabra, el congregarse, el bautizarse y todo lo que requiere un nuevo creyente para afirmarse en la fe. Después de un tiempo, noté que los grupos se cerraban y otros se abrían. Pablo dijo, cada uno examine cómo está edificando. Y el Espíritu Santo me llevó a ver, ¿qué está pasando? Tenemos 5 grupos, abrimos 3, cierran 2. Abrimos 4, cierran 5. ¿Es una carrerita o qué? A ver quién cierra y quién gana. Y de pronto me puse a pensar, ¿qué está pasando? ¿Por qué no pasamos de un tope? ¿Qué está ocurriendo? Cada sembrador, cada discípulo, cada pastor tiene que examinar lo que está haciendo. Estamos por cerrar un año y uno debe examinar qué es lo que está pasando para que cerremos este año de una forma diferente y comencemos un año nuevo con una clara perspectiva de lo que en el ministerio o en el servicio estamos haciendo, porque estamos colaborando con Dios. Tú y yo somos la respuesta que Él ha dado para que esta generación pueda escuchar el Evangelio y pueda conocer a Jesús. Y es importante que sepamos qué estamos haciendo. Yo recuerdo que entonces le pregunté al Señor, ¿por qué no crecemos con más grupos? ¿Qué está pasando, Señor? Y me dijo el Señor, míralos con atención. Y los miré con atención. Y entonces vi a uno y dije, no, hombre, pues sí. Miré a otro y dije, no, pues sí. ¿Cuándo? Y los miré con atención. Y dije, vi a uno y dije, pues tiene muchos problemas matrimoniales. ¿Cómo va a poder con el grupo? Con las broncotas que trae. Y encima vive la suegra ahí con él. ¿Cómo va a poder? O sea, le estoy dando una responsabilidad que en este momento no puede. Quiere. Tiene el anhelo. Pero está lleno de hojarasca y que se quema en la prueba. Examina lo que estás haciendo, Natán. Y el otro, no, hombre, este hermano tiene unas deudas. Está impresionantemente endeudado. Pues toda la carga que trae en la cabeza, pues ¿cómo va a tener claridad para poder desarrollar el grupo? No puede, trae una carga que lo está sobrellevando. ¿Y el otro? No, hombre, el otro tiene carácter de perro. Este es un pastor alemán. Y entonces el Espíritu Santo me dijo, ¿y sabes por qué están así? ¿Por qué, Señor?
Yo todavía en mi inocencia. Pues mírate. 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 Los problemas económicos que tienes. Ay, sí, estas deudas que tengo. ¿Cómo te ponen? Pues sí. El carácter perruno. Y en ese contexto lastimaba mucho a mi esposa. ¿Cómo le podía pedir a mis discípulos que hicieran algo que ni yo mismo había logrado? ¿Cómo? No se puede. El discípulo no puede ser más que su maestro. Y si el discípulo quiere ser más, va a tener que buscar a alguien que lo lleve a más. Es ahí donde si como pastores no entendemos la importancia de crecer, si como sembradores no entendemos la importancia de crecer, nuestras ovejas quieren crecer, quieren madurar, quieren avanzar. Y si tú no les das ese crecimiento, si tú no colaboras con el Espíritu Santo para que maduren, no quiero mencionarlo. Pero interprételo. Entonces el Señor me dijo, mira, Natán, el discipulado es una impartición de vida. No puedes edificar en alguien que ni siquiera, en algo que ni siquiera has edificado en ti mismo. Si no sales de deudas, estás en un tope. Si no buscas la transformación de tu carácter, estás limitándote. Si no trabajas en tu ministerio, en tu matrimonio, vas en riesgo. En riesgo de que cuando crezca las presiones te lleven a colapsar en tu matrimonio. Y fue ahí donde el Señor me llevó a trabajar en la Escuela de Campeones, ¿no? La Escuela de Campeones fue un proceso de Dios conmigo, en el corazón, las emociones, ahí, profundo. Luego lo transmitimos a la iglesia, luego libertad total, la familia. Me acuerdo que ahorita que comentaba Florecita, solamente tenía a Angelita y Angelita tenía como 2 años. Y me acuerdo que cuando llegué a ese punto, fue trabajando Dios conmigo, y llegué a ese punto de la familia, y el Señor me dijo, tienes que invertir tiempo en tu hija. Porque si no inviertes tiempo en tu hija, cuando crezca el ministerio, corres el riesgo de perderla. Fíjate lo que te pasó a ti. Yo como hijo de pastor anduve extraviado. Gracias a Dios, Él tuvo misericordia y me trajo al redil. Y entonces yo en ese contexto dije, Señor, pero no tengo dinero. No necesitas dinero, Natán. Necesitas entender que tu hija te necesita como padre. Tienes que invertir tiempo en ella. Y entonces llegaron las ideas. Pues vámonos a la plaza de armas. Allá hay un montón de pájaros. Llegamos con arroz, con pan. Y todavía tengo la imagen aquí en mi mente. Angelita llevaba arroz, lo tiraba y llegaban las palomas. Y pasaba corriendo en medio de ellas y luego regresaba sonriendo por más arroz. Ella divirtiéndose. Y el Espíritu Santo hablándome y diciéndome, ya ves, no necesitas dinero. Necesitas entender que tu hija te requiere, te necesita. Y trabajar, y a trabajar en ellos. Después Dios nos dio otros 2 hijos, tenemos 3 hijos, ya Florecita habló de esto. Pero ahí el Señor me llevó, y luego me llevó al punto de las deudas. Estaba más endeudadísimo, estresadísimo, extremadamente estresado. Me acuerdo que había un vecino que tenía un coche y siempre llegaba pitando. Y en un contexto anterior, cuando yo tenía un microbús y se descomponía y llegaba pitando, pero cuando llegaba el vecino yo pensaba que era el microbús y salía todo estresado. Y no, pues era el vecino y con ganas de agarrarlo de los cabellos. Y sonaba el teléfono, estresadísimo. Y recuerdo que el Señor me llevó y me confrontó, porque yo tenía una tarjetita así mágica, de esas que nada más le pasas así y te dan cosas. ¿Sí? Aladino se queda corto, Aladino nada más 3 deseos, pero la tarjetita, mira. ¡Wow! Y te chiflas y te chiflas y te sale, hombre, impresionante, pero luego viene el cobro. Estaba endeudadísimo. Y yo tenía esa tarjeta y Dios me estaba confrontando. Y yo decía, Señor, pero es que la tengo por si acaso. Y clarito el Espíritu Santo me dijo, mira, te recuerdo que yo te llamé y por si necesitas algo, si acaso necesitas algo, aquí estoy contigo.
6 años de pastor, endeudadísimo. No me podía parar aquí a hablar de que Dios bendice, Dios prospera, porque yo tenía un problema económico muy fuerte. Y la Biblia habla de que de Dios es el oro y la riqueza, el dueño del oro y la plata. Y la Biblia dice que, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero yo no lo estaba viviendo. Yo no estaba edificado en ese fundamento y no podía edificar a otros. Tenía que examinar cómo estaba mi fundamento, como sembrador, como pastor, como ministro. Y entonces recuerdo que ocurrió un milagro aquí. Hazle así, aquí. Entendí. Porque dije, no necesito del plástico. Si te tengo a ti. ¿Por qué tengo que depender de esto? Es una muletilla de mi fe. ¿Cómo que por si acaso necesito? ¿Cuándo voy a caminar en fe si sigo dependiendo de esto? Entonces ocurrió el milagro aquí, lo rompí. La tarjeta la rompí. Y al mes, por el pescadito. Al mes, el Señor hizo un milagro financiero. Y delante de Dios, desde entonces, no me he tenido que endeudar por nada. Bendito sea el Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Entonces, cuando estaba examinando a mis discípulos, así como oliéndolos, pues me di cuenta que el problema que tenían ellos lo tenía yo. Entonces tuve que trabajar en mí, o sea, pedirle a Dios que me ayudara. Reconocí esos problemas y trabajé en ellos para poder edificar a otros. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Se caen los dos. Dicen que el tuerto es rey donde están todos ciegos. El punto es que el evangelio funciona, cambia. La palabra tiene códigos, tiene principios que si los aplicamos nos cambian. Pero si no los aplicamos, no edificamos nuestra vida y no podemos edificar un ministerio, un grupo, una red, una subred de grupos sólida, sustentable, porque está sobre el heno o la hojarasca. Los problemas matrimoniales es como poner leña en lo que estoy edificando. Cualquier bronca va a quemar el grupo. La mala administración es poner leña en el fuego. Porque si no administro mis propios recursos, ¿cómo voy a ser un administrador de los misterios de Dios? Voy a estar limitado en algún momento. ¿Estamos aquí? ¿Me regala una sonrisa? Somos colaboradores. Y Dios quiere hacerte un experto constructor. Dios quiere usar tu vida para edificar a otros. Pero primero te está edificando a ti. Él va a restaurar lo que tenga que restaurar. Él va a restaurar los portillos, esas grietas que están en el carácter, esas grietas por donde se diluye el dinero. Dios te va a transformar por completo, te va a meter en un proceso, en una revelación de la palabra, en una intimidad con el Espíritu Santo que te va a quitar los velos, que te va a llevar a hacer un cambio, te va a traer una desesperación santa por buscar un cambio desesperado, y ahí va a aparecer el Espíritu Santo y tu vida nunca jamás será igual. Amén. Vamos, alguien aplauda al Rey. ¿Cómo estamos edificando? Cada discípulo es valioso. Cada oveja es valiosa. Cada oveja es un regalo que Dios nos pone en las manos. Pero a veces esos regalos vienen envueltos con espinas. Vienen envueltos con alambres de púas, que tratan de quitarle las espinas y se lastiman y la agarran contra ti. Y es ahí donde uno tiene que crecer en paciencia, en misericordia. Es ahí donde se transforma el corazón, porque Dios transforma corazones. Dios transforma corazones, pero es en la experiencia, es en el servicio. Para poder edificar primero se debe poner el fundamento. Di conmigo fundamento. Ya casi termino. Después de terminar, vamos a tener un receso y luego viene el pastor Emanuel Gagiola a compartirnos una palabra para que siga siendo edificado con la revelación de la Escritura. ¿Alguien aplauda al Señor? Bien, Pablo dice que como fundamento, la piedra angular es Cristo. Pero ¿quién es Cristo?
Para ti, ¿quién es Cristo? Sabes que cuando vinieron los españoles, la forma de evangelizar era o te bautizas o te quiebro la cabeza. No, me bautizo, así por la buena, así. Para ti, para mí, ¿quién es Cristo? ¿Cómo podemos conocer más a Cristo? Mira que la Escritura dice que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra del ángulo. Se refiere a los fariseos, sin agraviar a nadie por aquí. Se refiere a los sacerdotes de aquel tiempo, los que controlaban la religión judía, desecharon a la piedra angular. Por favor, recibe esto en tu espíritu. Aquellos hombres estaban en el templo, eran del linaje de Aarón, de la tribu de Leví, y el Hijo de Dios vino a ellos y lo desecharon. O sea que sus formas de hacer templo, sus formas de hacer iglesia, sus formas de hacer religión estaban cuadradas y no aceptaban a la piedra principal, la piedra que desecharon los edificadores. Tú y yo somos colaboradores. Estamos invirtiendo nuestro tiempo en edificar la iglesia de Cristo. ¿Pero qué habrá de fundamento? ¿Estoy edificando sobre una doctrina? ¿Estoy edificando sobre un concepto? ¿Estoy edificando sobre una ideología? ¿Estoy edificando sobre una religión? ¿Estoy edificando porque me dijeron que tenía que edificar? ¿Porque alguien me empujó para abrir grupo de vida? ¿Estoy trabajando porque pues terminé escuela de sembradores y me dijeron que para graduar tengo que tener grupo? ¿Sobre qué revelación estoy edificando? ¿Quién es Jesús? Hoy en la mañana vi a Jesús Cochigua. Mateo capítulo 16, Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? No, Señor, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, y otros por ahí dicen que tú eres un profeta más. Mira los conceptos que tenía la gente. Para algunos Jesús es como Juan el Bautista. Es como hoy decir, Juan el Bautista traía el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es como hoy decir, la iglesia se trata de que la gente reciba a Jesús y se bautice. Cuando alguien piensa así, es como aquellos que decían, Jesús es como Juan el Bautista. Ya la gente se bautizó, está en la iglesia, hasta que Cristo venga, mi hermano. Otros decían, es como Elías. ¿Y qué hacía Elías? Un hombre de fuego. Su altar, oh Dios de Elías, respóndenos. ¡Pum! Fuego. Confrontó a los Baales. No, hombre, Jesús es como Elías, un hombre de fuego. Milagros, sanidades. Y sí, Jesús sana a enfermos, libera endemoniados. Pero eso es todo. Si como iglesia solamente nos concretamos en que la gente diga recibo a Jesús, caigo en la categoría de los que creen que Él es Juan el Bautista. Si solamente pienso en el fuego, caigo en la categoría de los que creen que Jesús es como un Elías. Puro fuego, mi hermano. Fuego, 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 fuego y fuego. Y va, a mí me gusta el fuego, el rabasanda me gusta. Me gusta. Pero Jesús es más. Jeremías, el profeta que decía, vienen los caldeos y van a destruir el templo. De escatología, que viene la bestia, que el 666. ¿Es importante saber eso?
Pero ¿qué estamos haciendo en el presente? ¿Quién es Jesús para nosotros? Es un profeta más. Y eso es peligroso. Porque una persona que dice, para mí me da igual estar en una iglesia, en otra iglesia, en otra iglesia, porque cualquier profeta es bueno. Habla de una generación que no está teniendo identidad y fácilmente brinca de una congregación a otra, de un lugar a otro, de una red a otra, de un grupo a otro, de una subred a otra. Y ahora no se cambian de iglesia, se cambian de subred. O sea, ¿qué fundamento? ¿Quién es Jesús para ti y para mí? ¿Quién es? O sea, ¿qué revelación tenemos de Cristo? ¿Sobre qué revelación estás caminando? Mira, había un hombre llamado Apolos, elocuente, poderoso en las escrituras, que enseñaba diligente, era fervoroso. Todos los días hablaba y hablaba y hablaba y hablaba de las palabras, de la palabra, de las escrituras, pero traía el evangelio de Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había muerto. Juan el Bautista ya había introducido a Cristo al ministerio. Ya Cristo se había manifestado, milagros, sanidades, prodigios. Fue muerto, resucitó 40 días con los discípulos, ascendió al cielo, un gran avivamiento. Y viene Apolos diciendo, preparen el camino al Señor, porque traía el mensaje de Juan el Bautista, desactualizado. Está aquí conmigo. ¿Sobre qué revelación estamos edificando la iglesia? Efesios, ya casi estoy cerrando. Siempre digo así, pero ahora sí va en serio. Dice la escritura en Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Di conmigo, fundamento. Aquí habla de las enseñanzas apostólicas y enseñanzas proféticas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Di conmigo, creciendo. Dilo más fuerte, creciendo, para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios. Escuche, aquí dice que somos edificados sobre el fundamento, las enseñanzas de los apóstoles y profetas. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es una enseñanza apostólica? ¿Sabe que la palabra apóstol existe desde antes de Cristo? Esta palabra apóstol la usó, por ejemplo, Alejandro Magno. Y era algo así. Cuando Alejandro Magno conquistó todo lo que logró conquistar, mandaba apóstoles que no eran evangélicos, no eran ministros de la palabra, sino que el apóstol era un delegado del imperio, que no iba a conquistar, iba a culturizar, iba a llevar la cultura del reino. Llegaba a un lugar y decía: chicos, chicas, antes ustedes tenían este lenguaje, antes ustedes vivían de esta manera, pero ahora los códigos del reino que gobierna sobre este lugar son así. El lenguaje es así, la cultura es así, la educación es así. En ese sentido, cuando lo aplicamos al reino de Dios, porque cuando Jesús envió a sus discípulos, dice que envió a sus apóstoles. La palabra apóstol es enviado. Di conmigo, enviado. Levanta tu mano y di, enviado. Soy un enviado. Levanta tu mano y soy un enviado. Ahí en tu grupo de vida, en tu red, en tu ministerio, tú eres un enviado de Dios. Y en ese sentido dice que para poder edificar a la gente, para que los creyentes sean edificados, es necesario enseñar cultura de reino. Cultura de reino. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Una enseñanza diferente. Códigos, principios. El reino de los cielos opera en códigos que nosotros necesitamos conocer. Por último, el fundamento profético. ¿Qué significa el fundamento profético? ¿Qué hacen los profetas? ¿Qué hacían las compañías de profetas en el antiguo pacto? Las compañías de profetas creaban atmósferas. Y en esas atmósferas, el que entraba comenzaba a profetizar. Como Saúl, cuando entró
a la compañía de profetas, iba persiguiendo a David. Y cuando entró a la compañía de profetas empezó a profetizar. Y el Espíritu Santo lo tomó, que hasta andaba desnudo y andaba todo loco ahí, porque entró en una atmósfera profética. ¿Qué es la parte profética? La parte profética es cuando se nos revela el cielo. La parte profética es cuando se nos revela la voluntad de Dios. Y en ese sentido, edificar a los creyentes con un fundamento profético es llevarlos a tener una experiencia con el Señor. Es llevarlos a conocer al Señor más allá de la Escritura. Es importantísimo la Escritura, pero más allá de la Escritura significa conocer a Dios en nuestro espíritu. Conocer a Cristo en nuestro espíritu. No podemos tocarlo, no podemos verle físicamente, pero sí podemos saber que Él existe, que Él es real, que Él es el Señor, que Él dirige nuestra vida, que Él merece nuestra adoración y merece nuestro servicio. Esto quiere decir que necesitamos edificar a los creyentes con la palabra y con experiencias frescas con el Señor. Necesitan meterse en la nube del Espíritu. Nuestros discípulos necesitan conocer al Señor. Nuestros discípulos necesitan saber que tienen acceso al trono de la gracia, tienen acceso a tener encuentros con el Espíritu Santo, y tú estás siendo llamado a provocar eso. En tus grupos de vida tienes que crear esa atmósfera. En tu discipulado tienes que crear esa atmósfera. Comparte la palabra, prepárate con la palabra, pero prepárate previamente para que los cielos se abran y la nube descienda y tus discípulos digan: ya no creemos solamente por lo que tú nos has enseñado, ahora sabemos que Dios está vivo, ahora sabemos que Él existe, ahora sabemos que Él es real y nada nos va a detener. Quiero comprometerme con el Señor, me voy a meter en la visión de Jesús. Vamos a transformar nuestra comunidad porque Dios existe, Dios puede y Él está con nosotros. Alguien dale un aplauso al Rey. Por favor, ponte de pie y levanta tus manos.